El primer gran desastre que envolvió a la Biblioteca de Alejandría ocurrió en el año 48 a.C. La ciudad estaba en medio de una guerra civil. Roma, la potencia más grande del Mediterráneo, había extendido sus manos hacia Egipto y el destino de la biblioteca quedó atrapado en ese juego de poder. Julio César había llegado a Alejandría en plena rivalidad entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII, quienes luchaban por el trono. César, estratega brillante, se alió con Cleopatra y quedó atrapado en una guerra que se extendió por las calles y el puerto. En un intento desesperado por frenar a la flota enemiga, ordenó prender fuego a los barcos anclados en el puerto de Alejandría. Las llamas se extendieron rápidamente y alcanzaron los depósitos cercanos. Entre esos almacenes, según cuentan los cronistas, estaban guardados miles de rollos y manuscritos destinados a la biblioteca. El fuego no perdonó nada. El historiador romano Plutarco escribió siglos después: el fuego destruyó los grandes depósitos de libros, lo cual fue una pérdida irreparable. Otros, como Séneca, mencionan que más de 40.000 rollos pudieron haberse perdido aquel día. Imagina el espectáculo: columnas de humo elevándose sobre el puerto, estanterías enteras de papiros reducidas a cenizas en cuestión de horas. Lo que pudo ser el mayor compendio de la sabiduría humana se convirtió en polvo arrastrado por el viento del Mediterráneo. Pero, aquí surge la duda: ¿fue realmente la biblioteca principal la que ardió, o solo depósitos secundarios donde se almacenaban copias y ejemplares? Algunos investigadores creen que el edificio central sobrevivió, al menos, por un tiempo. Lo cierto es que, desde ese momento, comenzó la leyenda de una biblioteca destinada a ser devorada por las llamas una y otra vez. El fuego de Julio César fue solo el primer golpe, pero no el último. ¿Qué ocurrió con lo que quedó de la biblioteca? ¿Quién más fue responsable de su destrucción? La historia de la Biblioteca de Alejandría está marcada por un detalle inquietante: no se destruyó en un único incendio, sino que su desaparición fue lenta, trágica, casi como un martirio repetido a lo largo de los siglos. Tras el incendio de Julio César, parte de la colección pudo sobrevivir, pero los siglos siguientes fueron crueles con el legado del conocimiento. Durante el siglo III después de Cristo, Alejandría fue escenario de conflictos constantes. El Imperio Romano, ya fragmentado y debilitado, enfrentaba crisis internas y luchas religiosas. En medio de esa convulsión, la biblioteca volvió a sufrir. En el año 270 después de Cristo, bajo el reinado del emperador Aureliano, Alejandría fue atacada durante la guerra contra la reina Zenobia de Palmira. Parte de la ciudad fue devastada y, según algunos relatos, los edificios cercanos al barrio real, donde se encontraba la biblioteca, resultaron gravemente dañados. Una vez más, los rollos ardieron o fueron saqueados. Pero el golpe más fuerte vendría después, con el fanatismo religioso. En el año 391 después de Cristo, el emperador Teodosio I decretó la prohibición de los cultos paganos. En Alejandría, esto significó la destrucción de templos antiguos, entre ellos el famoso Serapeo, que albergaba parte de la colección de la biblioteca. Los cristianos destruyeron ídolos, estatuas y, según varias fuentes, también rollos y manuscritos considerados paganos. Imagina la escena: fanáticos entrando al Serapeo, derribando estatuas, lanzando papiros al fuego. El saber acumulado durante siglos convertido en ceniza por motivos religiosos. Y aún quedaba un último golpe. En el siglo VII, cuando los árabes conquistaron Egipto, la tradición cuenta que el califa Omar habría ordenado quemar los manuscritos que quedaban, con una frase escalofriante: si contienen lo mismo que el Corán, son innecesarios, y si dicen lo contrario, son peligrosos. Aunque algunos historiadores dudan de esta versión, lo cierto es que para entonces ya poco quedaba del sueño original de Alejandría. La biblioteca no desapareció de una sola vez. Fue una muerte lenta y dolorosa, un cúmulo de incendios, saqueos y fanatismos que se encargaron de borrar, poco a poco, la memoria de la humanidad. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿qué era exactamente lo que se perdió? ¿Qué secretos, conocimientos o avances desaparecieron entre las llamas y el saqueo? En el misterio más grande no es quién la quemó, sino que se perdió para siempre entre las llamas.
Algunos historiadores creen que allí estaban los manuscritos de Pitágoras y su escuela, con secretos sobre las matemáticas sagradas. Otros sugieren que había tratados de Aristarco de Samos, un astrónomo que ya en el siglo III a.C. había planteado que la Tierra giraba alrededor del Sol. Si esos textos se hubieran preservado, tal vez la revolución científica habría llegado 1500 años antes. Otros mencionan la posibilidad de conocimientos médicos extraordinarios. Desde Egipto llegaban tratados sobre el cuerpo humano, con descripciones anatómicas y recetas de hierbas que pudieron haber anticipado descubrimientos de la medicina moderna. ¿Se perdieron en Alejandría curas para enfermedades que aún hoy nos atormentan? Pero el misterio va más allá. Se dice que manuscritos de la antigua Mesopotamia relataban la historia de civilizaciones aún más antiguas, quizá los famosos sumerios y sus leyendas de reyes que vivieron miles de años. ¿Podrían esos textos contener pistas sobre continentes perdidos, como la mítica Atlántida? Los viajeros también habrían traído saberes de India y China. ¿Y si ya había registros sobre la pólvora, brújulas o incluso tecnologías mecánicas que Europa no redescubrió hasta siglos después? Algunos creen incluso que en Alejandría pudieron guardarse relatos de culturas americanas, llevados por comerciantes fenicios que cruzaron mares antes de Colón. Cada hipótesis nos lleva a soñar. ¿Qué habría pasado si la humanidad hubiese contado con la brújula en la antigüedad? ¿Si el heliocentrismo hubiese sido aceptado en tiempos de Roma? ¿Si la ciencia hubiese avanzado sin el retraso de la Edad Media? La Biblioteca de Alejandría se ha convertido en un símbolo de todo lo que la humanidad pudo haber sido, pero no fue. Un espejo de un futuro que ardió en el pasado. Pero, ¿de verdad todo desapareció? ¿Es posible que parte del tesoro de Alejandría haya sobrevivido, escondido en otro lugar, esperando ser descubierto?